Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes 21 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola de las 10 vírgenes. Tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en este discurso escatológico. Jesús enseña a sus discípulos sobre las realidades últimas, sobre el fin de los tiempos. Ellos le han preguntado sobre ello y por eso Jesús les sigue enseñando en parábolas. Dice la palabra que Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Qué importante, queridos hermanos. Jesús nos invita a contemplarle siempre en su venida como aquel esposo que viene a desposarse definitivamente con su esposa, la iglesia. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús nos quiere hacer entrar en esa plenitud de los hijos de Dios. Y nosotros estamos invitados a ser como estas vírgenes. Es decir, que hemos de ser discípulos que tienen las lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo y de las buenas obras. Sin embargo, nos dice la palabra que 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Queridos hermanos, no solamente basta con creer en Dios, no basta solamente en ser discípulo, hemos de vivir como discípulos. Y por eso, en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Hemos de tener siempre nuestra lámpara llena de aceite, es decir, nuestras vidas han de estar plenas del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu nos llevará a hacer obras de misericordia. Y por eso, queridos hermanos, Jesús nos invita a esperar siempre su venida, iluminados por la fe y practicando su palabra. Si practicamos su palabra, haremos obras según el Espíritu. Por eso, queridos hermanos, pidamos la gracia al Señor de estar siempre en vela, que esperemos su venida gloriosa, iluminados por la fe y por su palabra, y que llevemos siempre alcuzas de aceite con las lámparas, es decir, que nos reservemos las buenas obras nacidas del Espíritu Santo para encontrarnos con Él. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús continuó diciendo a sus discípulos la parábola. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Qué interesante, queridos hermanos.
Qué interesante, queridos hermanos, nos había dicho la palabra que a todas ellas le entró sueño y se durmieron. Es decir, que en esta espera de la venida gloriosa de Jesús, muchos de nosotros dormiremos en el Señor. Y qué importante siempre llevar nuestra reserva de las buenas obras de misericordia. En esta vida tenemos la fe y la palabra de Dios para vivirla con plenitud. Y nuestra reserva son las obras de misericordia. Porque a medianoche, al sonido de la trompeta, se nos anunciará que llegue el esposo, salgan a su encuentro. Qué hermoso, queridos hermanos, escuchar esta buena nueva. Jesús viene a librarnos y todos han de resucitar, unos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. ¿Y cómo entraremos a la vida? Teniendo nuestras alcuzas de aceite, es decir, nuestras manos llenas de obras de misericordia. Por eso las necias ya no tienen aceite, ya se les pasó el tiempo de producir obras de misericordia iluminados por la fe y por la palabra de Dios. Por eso las prudentes le dicen: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Pero esto ya es imposible, queridos hermanos, porque a medianoche ya todo está cerrado. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos el tiempo presente y obremos la misericordia. Que seamos dóciles al Espíritu Santo para dejarnos conducir por Él y compadecernos de nuestros hermanos. Que estemos siempre preparados para salir al encuentro del Señor ante el anuncio de su venida. Pidamos pues, hermanos, al Señor salir con alegría al encuentro del Señor. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir esta parábola. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y esto es porque ellas sí estaban preparadas, queridos hermanos. Ellas sí acogieron el mensaje de la salvación y por eso, como tenían las lámparas encendidas, entraron al banquete de bodas con el esposo. Qué hermoso, queridos hermanos. Pero nos dice la palabra que se cerró la puerta. Si no estamos preparados para la venida del Señor, no entraremos con Él en la gloria. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y qué fuertes las palabras del Señor. En verdad les digo que no las conozco. Ciertamente estas 10 vírgenes tenían esta misión de recibir al esposo, pero ellas, al no dejarse iluminar por la palabra, al no producir obras de misericordia, se hacen desconocidas del Señor. Y es que es así, queridos hermanos. Si nosotros hemos sido bautizados, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo. Pero si no escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, nuestra vida nos hace desconocidos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no comulgan. No nos engañemos, queridos hermanos. Exhortemos esta enseñanza de Jesús a estar siempre en vela, que produzcamos esas obras de misericordia y aprovechemos mientras es tiempo de conversión. En esta vida hemos de dejarnos convertir por la palabra, transformar por ella y producir las obras de misericordia en favor de los hermanos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de la conversión, que seamos conscientes que toda nuestra vida es una conversión continua, que aprovechemos este tiempo de misericordia antes que se cierre la puerta. Nadie sabe el día ni la hora, hermanos. Aprovechemos el tiempo presente y más bien que el Señor estirpe de nosotros esa negligencia espiritual, esa desidia, esa flojera espiritual, porque si no practicamos la palabra, no nos dejamos iluminar por la fe y no producimos obras de misericordia, entonces nos haremos desconocidos del Señor. Que más bien, practicando su palabra, poniéndola por obra, que nosotros nos asemejemos a Cristo, para que Él, cuando vuelva, nos reconozca, porque su Espíritu ha formado su imagen en cada uno de nosotros, nos conozca y nos lleve al banquete de bodas. Pidamos pues al Señor esta gracia de la cristificación. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos explicas sobre el fin de los tiempos, sobre tu venida gloriosa. Te pedimos, Jesús, que esperemos tu venida con alegría, iluminados por la fe y por tu palabra. Que seamos dóciles a tu palabra para producir las obras de misericordia. Que siempre estemos en vela y cuando nos llegue el sueño de la muerte, que nos reservemos siempre las buenas obras nacidas del Espíritu Santo, para así podernos encontrarnos contigo cuando vengas en tu gloria. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que nos hagas dóciles a tu Espíritu Santo, que lo dejemos obrar siempre en nosotros, para que así produzcamos esas obras de misericordia y estemos preparados para salir a tu encuentro cuando vengas, Señor, que acojamos con alegría esa buena nueva de tu venida. Y finalmente, Jesús,
Te pedimos nos concedas la gracia de la conversión continua, que aprovechemos el tiempo presente, porque es tiempo de misericordia. Que no nos confiemos, que no seamos necios, que practiquemos siempre tu palabra antes que se cierre la puerta. No permitas, Jesús, que por nuestras malas obras nos hagamos desconocidos de ti, sino más bien, siendo dóciles al Espíritu, seas tú quien forme tu imagen en nosotros para hacernos conocidos de ti, y así cuando tú vengas nos reconozcas porque hemos puesto por obra tu palabra. Gracias, Jesús, danos esta fortaleza para seguir tu palabra, produciendo obras de misericordia en favor de nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.